Imagina estar de pie en un pastizal hace 12.800 años. El aire es fresco, pero no insoportable. Los mamuts pastan en manadas a través de valles que se extienden hasta el horizonte. Los perezosos terrestres gigantes caminan pesadamente por bosques de abetos y pinos. Los gatos dientes de sable merodean por los bordes de los asentamientos humanos, manteniendo a todos alerta, manteniendo a todos cuidadosos. Sobre ti, las capas de hielo que una vez cubrieron la mitad del planeta se están retirando hacia el norte. Puedes escuchar agua por todas partes. Ríos crecidos por el agua de deshielo, lagos formándose donde los glaciares se erigían hace apenas unas generaciones. El mundo se está calentando. La larga pesadilla de la edad de hielo finalmente está terminando. Durante miles de años la Tierra se había estado descongelando lenta, constante y predeciblemente. Las poblaciones humanas se estaban expandiendo hacia territorios que habían estado atrapados bajo el hielo durante milenios. Las personas estaban desarrollando nuevas tecnologías, construyendo asentamientos más permanentes, creando arte y herramientas que mostraban una sofisticación cada vez mayor. En el Levante, las comunidades estaban experimentando con la agricultura. En América del Norte, el pueblo Clovis se estaba extendiendo por todo el continente, cazando megafauna con elegantes puntas de piedra. La vida se estaba volviendo más fácil. El futuro parecía prometedor, y entonces todo se detuvo. Las temperaturas globales cayeron en picado, no a lo largo de siglos, ni siquiera a lo largo de décadas. En algunas regiones, el cambio ocurrió tan rápidamente que los científicos luchan por explicarlo con los modelos climáticos convencionales. Los glaciares que se habían estado retirando constantemente de repente avanzaron de nuevo. Las capas de hielo que se suponía que estaban muriendo comenzaron a crecer. Y esto no fue una caída de temperatura menor. Estamos hablando de una caída de hasta 27 grados Fahrenheit en algunas áreas. En términos geológicos, ocurrió de la noche a la mañana. Este periodo se llama el Dryas reciente y es uno de los eventos climáticos más desconcertantes en la historia reciente de la Tierra. Durante más de 1000 años, el planeta fue empujado de nuevo a las condiciones de la edad de hielo, justo cuando debería haberse estado calentando. Y esto es lo que mantiene despiertos a los científicos por la noche. Nadie puede ponerse de acuerdo sobre por qué sucedió. Fue una inundación masiva de agua de deshielo que cerró las corrientes oceánicas. El impacto de un cometa que envió escombros a la atmósfera. Erupciones volcánicas a una escala que apenas podemos imaginar. O algo completamente diferente. Algo que ni siquiera hemos considerado todavía. La evidencia apunta en múltiples direcciones. Las teorías van desde sólidas hasta especulativas y francamente controvertidas. Lo que sabemos con certeza es que el Dryas reciente lo cambió todo. Civilizaciones que estaban floreciendo colapsaron de repente. Animales que habían sobrevivido durante millones de años se extinguieron. Y los humanos resilientes, como siempre, tuvieron que adaptarse o morir. Si encuentras esto fascinante y quieres profundizar aún más en los misterios prehistóricos, hemos creado un libro que explora secretos antiguos que puedes encontrar en sleepytimehistory.com. Es perfecto para mentes curiosas que aman la historia. Esta noche vamos a explorar el que podría ser el mayor misterio climático en la historia humana. Analizaremos la evidencia congelada en núcleos de hielo enterrada en sedimentos y escrita en las rocas. Examinaremos las teorías desde las aceptadas hasta las marginales y trataremos de entender cómo un mundo al borde de una nueva era se encontró de repente sumergido de nuevo en la oscuridad. Así que ponte cómodo porque vamos a regresar a la noche en que el mundo cambió. Antes de que entendamos qué salió mal, necesitamos entender qué estaba saliendo bien.
porque hace 15.000 años la Tierra estaba en medio de lo que podría haber sido el periodo más esperanzador en la historia geológica reciente. El planeta se estaba curando. Después de más de 100.000 años de brutales condiciones de la edad de hielo, el agarre finalmente se estaba aflojando. Y no solo se estaba aflojando lentamente. El calentamiento fue dramático, inconfundible, transformador. Imagina el mundo tal como existía hace unos 14.700 años, justo al comienzo de lo que los científicos llaman el interestadial Boiling Alert. Ese es solo un término elegante para un periodo cálido que interrumpe una edad de hielo, pero no captura la escala de lo que estaba sucediendo. Las temperaturas en algunas regiones habían saltado hasta 15 grados Fahrenheit en solo unas pocas décadas. Los glaciares que habían permanecido inmóviles durante milenios se retiraban hacia el norte a un ritmo de hasta 1 milla por año. Podías ver el mundo transformarse dentro de la duración de una sola vida humana. Las capas de hielo que cubrían América del Norte y Europa no solo se estaban derritiendo, se estaban colapsando. Enormes trozos del tamaño de países pequeños se desprendían y flotaban en océanos que se calentaban. El agua de deshielo tenía que ir a alguna parte y fue a todas partes. Los ríos se convirtieron en torrentes. Los valles se convirtieron en lagos. Vías fluviales completamente nuevas se esculpieron a través de paisajes que habían estado congelados desde antes de que los humanos modernos hubieran abandonado África. Pero esto no era destrucción. Esto era un renacimiento. A medida que el hielo se retiraba, revelaba tierras que no habían visto la luz del sol en 100.000 años. Y la vida explotó en estos nuevos territorios con un entusiasmo que es difícil de comprender. En décadas, no siglos, los pastizales de la tundra se estaban extendiendo a través de los antiguos campos de hielo. Estos no eran ecosistemas escasos y en lucha. Estos eran entornos ricos y productivos que los científicos ahora llaman la estepa del mamut. Hierba hasta donde alcanzaba la vista espesa y nutritiva, soportando densidades de biomasa que pondrían celosas a las sabanas modernas. La megafauna prosperó en este mundo. Los mamuts lanudos se movían en manadas que se contaban por miles siguiendo los pastizales en expansión hacia el norte. Los perezosos terrestres gigantes, algunos de 12 pies de altura, se alimentaban en bosques que marchaban constantemente a través del antiguo permafrost. Bisontes enormes, un 25% más grandes que las especies modernas, pastaban junto a caballos salvajes, camellos que sí, los camellos eran nativos de América del Norte en aquel entonces, y enormes alces con cuernos que abarcaban 12 pies de ancho. Los depredadores seguían a las manadas. Gatos dientes de sable, lobos terribles, leones americanos más grandes que cualquier felino vivo hoy en día. El mundo estaba lleno de vida, vida abundante, vida exitosa. Las especies que habían sobrevivido a lo peor de la edad de hielo ahora florecían en el clima cálido. Los números de población estaban explotando. Los territorios se estaban expandiendo. La evolución estaba a toda marcha, con una rápida adaptación ocurriendo en tiempo real a medida que las especies colonizaban nuevos entornos. Y los humanos estaban justo ahí, en medio de todo, adaptándose más rápido que nadie. En América del Norte, el pueblo Clovis había desarrollado tecnologías de caza que eran genuinamente revolucionarias. Sus distintivas puntas de lanza acanaladas no solo eran afiladas, estaban diseñadas con ingeniería, creadas con un canal que corría por el centro, que las hacía más fáciles de enmangar y más aerodinámicas al ser lanzadas. Estas no eran herramientas de supervivencia toscas, eran instrumentos de precisión creados por personas que entendían la física, incluso si no podían escribir ecuaciones al respecto. La cultura Clovis se extendió de costa a costa en tal vez 500 años. Eso es a la velocidad del rayo en términos arqueológicos.
Estaban siguiendo a las manadas de megafauna, sí, pero también estaban siguiendo la oportunidad. El clima cálido estaba abriendo territorios que habían sido inaccesibles durante miles de generaciones. Agua dulce, casa abundante, nuevos recursos vegetales. Debe haberse sentido como descubrir el paraíso una y otra vez. Al otro lado del océano, las sociedades humanas estaban experimentando su propia transformación. En el Levante, el pueblo natufiense estaba haciendo algo que cambiaría la historia humana para siempre. Se estaban estableciendo no solo haciendo campamentos estacionales, sino construyendo estructuras permanentes con cimientos de piedra. Los sitios arqueológicos muestran casas con pisos enyesados, fosos de almacenamiento para granos, piedras de moler para procesar cereales silvestres. Estas personas estaban al borde de la agricultura, experimentando con el cultivo de hierbas silvestres que eventualmente se convertirían en trigo y cebada. En Europa, las comunidades estaban emergiendo de las cuevas y refugios rocosos que las habían protegido durante los periodos más duros de la Edad de Hielo. Estaban construyendo asentamientos al aire libre, creando un arte cada vez más sofisticado, desarrollando redes de comercio a larga distancia que movían materias primas a lo largo de cientos de millas. El ámbar de la costa báltica aparecía en asentamientos en el centro de Francia. Las conchas marinas del Mediterráneo se estaban convirtiendo en joyas en lo que hoy es Alemania. Los bosques se expandían rápidamente siguiendo a las capas de hielo en retirada hacia el norte. El roble, el olmo y el avellano estaban colonizando paisajes que habían sido tundra estéril apenas unos siglos antes. Estos bosques sustentaban sus propios ecosistemas diferentes de la estepa del mamut, pero igualmente productivos. Ciervos, jabalíes, mamíferos más pequeños, aves, peces en los innumerables ríos y lagos nuevos. Los humanos también se estaban adaptando a estos entornos forestales, desarrollando nuevas técnicas de caza, nuevas herramientas, nuevas formas de vida. El Bölling-Alleröd fue lo suficientemente cálido como para que las líneas de árboles en algunas regiones alcanzaran altitudes que no volverían a ver hasta el período cálido medieval. El nivel del mar aumentaba constantemente a medida que el hielo se derretía, inundando gradualmente las llanuras costeras y creando nuevas costas. Pero esto fue lo suficientemente gradual como para que la gente pudiera adaptarse, mudarse, establecer nuevos asentamientos en territorios recién accesibles. Todo apuntaba a un calentamiento continuo. Cada tendencia sugería que la edad de hielo finalmente estaba terminando de verdad. Los modelos climáticos que existían en los propios sistemas de retroalimentación de la naturaleza, corrientes oceánicas, circulación atmosférica, efectos del albedo del hielo, se movían en una dirección más cálido, más húmedo, más vivo. Y luego, sin previo aviso, todo el sistema dio una sacudida marcha atrás. Los científicos que lo descubrieron por primera vez no entendían lo que estaban viendo. Estaban estudiando muestras de polen de turberas escandinavas a principios del siglo XX, construyendo una línea de tiempo de la vida vegetal después de la última edad de hielo. La secuencia tenía perfecto sentido al principio. A medida que las temperaturas subían, se podía ver a las plantas árticas siendo reemplazadas por especies templadas. El polen de abedul y pino aparecía en capas que alguna vez habían estado dominadas por la vegetación de la tundra. La progresión era clara, ordenada, exactamente lo que se esperaría de un mundo en transición, fuera de una edad de hielo. Luego, chocaron contra una capa que no debería existir. Justo en el medio de la secuencia de calentamiento, las plantas árticas regresaron de repente. No gradualmente, no como una fluctuación menor, sino como una reversión completa. El polen de Dryas octopetala flower, AI Generated Getty,
Images, una pequeña flor blanca que solo crece en las condiciones más frías, reapareció en cantidades masivas en capas de sedimentos datadas hace unos 12.800 años. Fue como si alguien hubiera rebobinado el clima 10.000 años y luego presionado reproducir de nuevo. Lo llamaron el Dryas reciente. Reciente porque había habido periodos fríos más antiguos durante la desglaciación, pero ninguno tan severo o tan extraño como este. El nombre se mantuvo incluso cuando los científicos se dieron cuenta de que no se trataba solo de un fenómeno europeo. Esto era algo que había llegado a todo el planeta. Cuando el análisis de los núcleos de hielo se volvió lo suficientemente sofisticado como para medir temperaturas pasadas con precisión, se reveló el verdadero horror del Dryas reciente. Los núcleos de hielo de Groenlandia mostraron caídas de temperatura de hasta 10 grados Celsius en la región del Atlántico Norte. Pero fue la velocidad lo que hizo que los científicos revisaran sus datos una y otra vez, convencidos de que habían cometido un error. Algunos núcleos sugirieron que el enfriamiento ocurrió en menos de una década, posiblemente en menos de 3 años. Tal vez, según algunas interpretaciones, en un solo año, o incluso en una sola estación. Imagina eso. Imagina ser un humano viviendo a través de ello. Las historias de tus abuelos sobre hielo interminable habrían parecido historia antigua. El mundo se había estado calentando durante más de 1000 años. Cada generación durante 50 generaciones había visto el hielo retirarse un poco más. Los terrenos de caza se expandían, las estaciones se volvían un poco más indulgentes. Luego, en el espacio de tal vez una década, posiblemente menos, el invierno dejó de terminar. La primavera llegó tarde, luego más tarde, luego apenas llegó en absoluto. El verano se convirtió en un breve interludio entre inviernos de 10 meses y no mejoró al año siguiente ni al año posterior a ese. Los glaciares que se habían estado retirando durante más de 1000 años se detuvieron. Luego comenzaron a crecer de nuevo. Las capas de hielo que se habían estado encogiendo por millas cada década comenzaron a avanzar hacia el sur. En Escocia, los glaciares se reformaron en las tierras altas. En América del Norte, el borde de hielo que se había estado retirando constantemente hacia la bahía de Hudson detuvo su retirada y comenzó a empujar hacia el sur de nuevo. La estepa del mamut, ese pastizal productivo que había sustentado una vida tan abundante, comenzó a transformarse de nuevo en tundra estéril. Pero el Dryas reciente no se trató solo de frío. Se trató de sequía-disrupción y una reorganización fundamental del sistema climático en el Medio Oriente. Los asentamientos natufienses que habían estado experimentando con la agricultura se enfrentaron a severas condiciones de sequía. Los lagos que habían estado llenos y sido confiables durante generaciones comenzaron a secarse. Los cereales silvestres que habían estado cultivando fracasaron. Algunas comunidades simplemente desaparecieron del registro arqueológico. Otras se dispersaron abandonando sus estructuras permanentes para volver a estilos de vida nómadas. En Asia, los patrones de los monzones cambiaron drásticamente. Los cinturones de lluvia que habían sustentado a las poblaciones humanas durante miles de años se movieron o se debilitaron. Las cuevas en China muestran evidencia de un colapso repentino de la población. No un declive gradual, sino un rápido abandono de sitios que habían estado ocupados continuamente desde antes de que comenzara el calentamiento. América del Sur tampoco se salvó. Los núcleos de sedimentos de lagos en los Andes muestran enfriamiento y mayor aridez. Incluso la Antártida, enterrada bajo millas de hielo en el fondo del mundo, registró la alteración en sus núcleos de hielo. Esta no fue una ola de frío regional. Esta fue una reorganización climática planetaria
que ocurría a una velocidad que no debería ser posible. Lo que hace que el Dryas reciente sea particularmente enloquecedor para los científicos es que interrumpió una tendencia clara y bien establecida. La desglaciación no se suponía que funcionara de esta manera. Cuando se está saliendo de una edad de hielo, la física es sencilla. Más radiación solar llega a la superficie de la Tierra. El hielo se derrite. El albedo disminuye a medida que el suelo oscuro reemplaza al hielo reflectante. Esto crea un ciclo de retroalimentación que debería acelerar el calentamiento. El sistema tiene impulso. Debería ser muy difícil de detener una vez que se pone en marcha. Pero algo lo detuvo, algo lo suficientemente poderoso como para abrumar todos esos mecanismos de retroalimentación y poner el sistema climático en reversa. Durante 1200 años, aproximadamente 60 generaciones humanas, el planeta permaneció atrapado en condiciones casi glaciares. No tan frías como lo peor de la edad de hielo, pero lo suficientemente frías como para matar. Lo suficientemente frías como para revertir miles de años de progreso ecológico. Lo suficientemente frías como para llevar a las especies a la extinción y empujar a las sociedades humanas al límite. Luego, tan abruptamente como comenzó, terminó. Hace unos 11.600 años, las temperaturas volvieron a dispararse. Los núcleos de hielo de Groenlandia muestran un calentamiento que podría haber sido incluso más rápido que el enfriamiento inicial. En décadas, tal vez menos, el sistema climático dio una sacudida de vuelta hacia la calidez. Los glaciares comenzaron su retirada final. Los bosques comenzaron su marcha hacia el norte de nuevo. El Dryas reciente había terminado, pero dejó cicatrices en el registro geológico, en la evidencia arqueológica, en los patrones de extinción de las especies que no sobrevivieron al frío. También dejó preguntas, porque cualquiera que fuera la causa del Dryas reciente, no formaba parte del ciclo climático normal. Fue una interrupción, una anomalía, un evento que no debería haber ocurrido, pero que ocurrió. Y entender que lo causó significa descubrir qué podría ser lo suficientemente poderoso como para detener una tendencia al calentamiento planetario en seco. Y luego, 1200 años después, dejar que se reanude como si nada hubiera pasado. El hielo recuerda lo que sucedió. Ahora solo necesitamos aprender a leer su memoria. El hielo lo recuerda todo. Cada nevada que cayó en Groenlandia durante los últimos 120.000 años sigue ahí comprimida en capas como las páginas de un libro escrito en agua congelada. El truco es aprender a leerlo. Imagina el proceso. Vuelas a la mitad de la capa de hielo de Groenlandia a un lugar donde no existe nada, excepto blanco en todas direcciones. Las temperaturas de verano apenas superan el punto de congelación. El invierno trae oscuridad y un frío que mataría a un humano desprotegido en minutos. Instalas una plataforma de perforación y comienzas a perforar 2 metros de hielo. Toma meses, a veces años. Estás sacando cilindros de hielo de 4 pulgadas de ancho sección por sección, profundizando en el pasado con cada metro. La nevada de cada año crea una capa visible, más oscura en invierno cuando el polvo se asienta sobre el hielo, más clara en verano cuando se acumula nieve más limpia cerca de la superficie. Puedes contar estas capas como los anillos de los árboles. 1 año, 2 años, 50 años. Pero a medida que profundizas, el peso del hielo de arriba lo comprime todo. Las capas que tenían 1 pulgada de grosor en la superficie se vuelven delgadas como el papel a 1 milla de profundidad. Necesitas microscopios y análisis químicos para distinguirlas, pero siguen ahí. Registros anuales que se remontan más allá de los albores de la civilización humana, más allá de la existencia de cualquier lenguaje escrito hacia un tiempo en que el mundo era fundamentalmente diferente.
Pero el verdadero tesoro no es el hielo en sí, es lo que el hielo atrapó. A medida que la nieve cae y se comprime en hielo, pequeñas burbujas de aire quedan selladas en su interior. Estas burbujas son cápsulas del tiempo que contienen muestras de la atmósfera, exactamente como existía cuando cayó esa nieve. Los científicos pueden extraer estas burbujas y medir su contenido, niveles de dióxido de carbono, concentraciones de metano, incluso gases, traza que existen en partes por 1.000 millones. Cuando perforas un núcleo de hielo en Groenlandia, no solo estás recolectando agua congelada, estás recolectando atmósfera embotellada de hace 12.800 años, de hace 50.000 años, de épocas en que la química del aire era completamente diferente. El Dryas reciente aparece en estos núcleos como una cicatriz. Los niveles de metano caen en picado justo en la capa límite, disminuyendo aproximadamente un 30% en décadas. Esto les dice a los científicos algo importante. El metano proviene principalmente de humedales, pantanos, áreas donde la materia orgánica se descompone en condiciones anegadas. Cuando los niveles de metano colapsan, significa que los humedales de todo el mundo se estaban secando o congelando. El planeta se estaba volviendo más frío y más seco simultáneamente. Pero los núcleos de hielo revelan algo aún más preciso que las concentraciones de gases. Revelan la temperatura en sí registrada en la proporción de isótopos de oxígeno en el hielo. Así es como funciona. Las moléculas de agua vienen en diferentes pesos, dependiendo de qué isótopos de oxígeno e hidrógeno contengan. Cuando el agua del océano se evapora, las moléculas más ligeras se evaporan más fácilmente que las más pesadas. Cuando ese vapor de agua se condensa como nieve, los isótopos más pesados se condensan primero. La proporción entre estos isótopos en el hielo depende de qué tan frío estaba cuando cayó la nieve. Temperaturas más frías significan que más de los isótopos pesados se quedan en el océano, por lo que la nieve que llega a Groenlandia es más ligera. Los científicos pueden medir estas proporciones con una precisión extraordinaria, esencialmente leyendo las temperaturas pasadas directamente a partir de la química del hielo. La capa límite del Dryas reciente muestra que las proporciones de isótopos cambian dramáticamente en el transcurso de la nevada de solo unos pocos años. No gradualmente, no ambiguamente. La señal es clara e inconfundible. Algo hizo que las temperaturas cayeran más rápido de lo que debería ser físicamente posible, dado todo lo que los científicos entendían sobre los sistemas climáticos. Pero los núcleos de hielo son solo una línea de evidencia. Los científicos son personas cuidadosas. No basan conclusiones que cambian el mundo en una sola fuente de datos, sin importar cuán clara parezca. Así que buscaron en otra parte. Los núcleos de sedimentos del fondo oceánico contaron la misma historia desde un ángulo completamente diferente. Cuando perforas el lecho marino, estás tomando muestras de millones de años de sedimentos acumulados, plancton muerto, polvo volado desde los continentes, las conchas de organismos microscópicos que vivían en las aguas superficiales y se hundieron cuando murieron. Estos sedimentos se acumulan lentamente capa por capa, creando archivos que en algunos lugares se remontan a la era de los dinosaurios. El Dryas reciente también aparece en estos núcleos, pero la señal es diferente. En el Atlántico Norte, las capas datadas en el límite del Dryas reciente muestran cambios dramáticos en la composición de especies de foraminíferos, pequeños organismos con caparazón que viven en el océano. Las especies de agua fría reemplazan repentinamente a las especies de agua cálida. La temperatura del océano alrededor de Groenlandia bajó tal vez 5 grados. Las especies que habían migrado al norte con el calentamiento
desaparecieron repentinamente, reemplazadas por formas árticas que no se habían visto en esas aguas durante miles de años. Los núcleos de sedimentos de los lagos proporcionaron otra ventana más al evento. Cuando perforas en el fondo de lagos antiguos, encuentras polen, vastas cantidades de él acumulándose año tras año a medida que los árboles y las plantas se reproducen. Cada especie de planta produce polen con una forma distintiva identificable bajo un microscopio. Al contar e identificar los granos de polen en capas secuenciales, los científicos pueden reconstruir lo que crecía alrededor de un lago en cualquier punto del pasado. Es como leer un libro de historia botánica escrito en granos microscópicos. Lagos en toda Europa, América del Norte y Asia muestran el mismo patrón. Justo en la marca de los 12.800 años, el polen forestal disminuye drásticamente. El roble, el fresno, el olmo, todas las especies templadas que han estado colonizando las regiones anteriormente glaciadas, se retiran. Su polen desaparece del registro. En su lugar regresan las plantas de la tundra. Drías octopetala, la misma pequeña flor ártica que le dio nombre al período. Hierbas y juncias adaptadas a condiciones frías y duras. La vegetación estaba gritando el mismo mensaje que los núcleos de hielo. El mundo se enfrió, y se enfrió rápido. Los anillos de los árboles confirmaron la línea de tiempo con una precisión año por año. Las muestras de madera antigua de árboles que vivieron la transición muestran cambios dramáticos en los patrones de crecimiento. Los anillos anchos que indican buenas condiciones de crecimiento se vuelven de repente estrechos comprimidos. La firma de árboles que luchan por sobrevivir en un clima en deterioro. Algunos antiguos pinos de conos erizados en California muestran daños por heladas en anillos fechados en el inicio del Dryas reciente, evidencia de heladas mortales que llegaron a áreas donde habían estado ausentes durante más de 1000 años. Luego está la estera negra. Aquí es donde la evidencia se vuelve realmente extraña. En toda América del Norte, los arqueólogos siguieron encontrando una fina capa oscura en sedimentos datados en el límite del Dryas reciente, a veces de solo unos centímetros de espesor, a veces esparcida por cientos de millas cuadradas. Contiene carbón, lo que sugiere incendios generalizados. Contiene concentraciones inusuales de iridio y platino, elementos raros en la corteza terrestre, pero comunes en los asteroides. Contiene esférulas microscópicas diminutas, perlas de material que alguna vez estuvo fundido, y contiene nanodiamantes cristales que solo se forman bajo calor y presión extremos. No todos están de acuerdo sobre lo que significa la estera negra. Algunos científicos creen que es evidencia de un impacto cósmico. Otros argumentan que la capa podría haberse formado por incendios forestales o procesos geológicos normales. Pero todos están de acuerdo en que la capa existe, y todos están de acuerdo en que data del límite del Dryas reciente. El debate no es sobre la evidencia, es sobre la interpretación. Lo que es notable es cómo todos estos diferentes tipos de evidencia convergen en el mismo evento. Núcleos de hielo, sedimentos oceánicos, núcleos de lagos, anillos de árboles, capas arqueológicas diferentes. Disciplinas científicas que utilizan métodos completamente diferentes, todos apuntando a la misma conclusión. Algo sucedió hace 12.800 años. Algo lo suficientemente dramático como para dejar rastros en el hielo y la piedra y la madera y el agua. Algo que cambió el mundo en el espacio de una vida humana. El Dryas reciente no era una hipótesis o una teoría. Era un hecho documentado, escrito en capas de evidencia, apiladas a cientos de metros de profundidad en todo el planeta. Los científicos no estaban debatiendo si sucedió. Estaban debatiendo el por qué.
Si el planeta realmente puede pisar los frenos tan rápido, ¿quieres saber dónde está el pedal? Para muchos climatólogos, ese pedal no se encuentra en el cielo ni en el espacio profundo, sino en un lago desaparecido que una vez cubrió el centro de América del Norte. Imagina la mitad norte del continente al final de la última edad de hielo, donde podrías imaginar bosques y tierras de cultivo. En su lugar hay un paisaje gobernado por el hielo. La capa de hielo laurentino se extiende desde lo que ahora son las grandes llanuras hasta la costa atlántica, desde el medio oeste hasta el Ártico. En algunos lugares tiene 2 millas de espesor. Al sur de esta pared de agua congelada, todo lo que se derritió se convirtió en lagos. Uno de esos lagos fue el lago Agassiz. Llamarlo lago casi parece una falta de respeto. Esto era un mar interior. En su máximo esplendor cubrió un área mayor que los 5 grandes lagos actuales combinados. Tal vez acercándose al tamaño del Mar Negro, se extendía a través de lo que hoy es Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Dakota, del norte Minnesota. Poco profundo en algunos lugares con cientos de pies de profundidad, en otros un inmenso depósito frío, mantenido en su lugar por el hielo y las tierras bajas. Lo único que impedía que toda el agua irrumpiera en los océanos era la topografía y las presas temporales de hielo y sedimentos. La capa de hielo laurentino actuaba como un tapón gigante. Mientras ese tapón aguantara el lago Agassiz, seguía llenándose. Los glaciares se derritieron, las temperaturas de verano subieron, la escorrentía aumentó. Año tras año el agua de deshielo se vertía en una cuenca que no tenía una salida permanente y estable. Ahora imagina que esa presa falla. Este es el núcleo de lo que se llama la hipótesis del pulso de agua de deshielo. A medida que la capa laurentina se retiraba y adelgazaba, partes de su margen se volvían inestables. Se formaron canales túneles que se derritieron a través del hielo. La presión se acumuló detrás de barreras naturales. En algún punto, según dice la idea, se cruzó un umbral crítico. Una presa de hielo cedió o una divisoria de drenaje baja fue sobrepasada y un volumen inimaginable de agua dulce estalló en una inundación geológicamente instantánea. No un derrame suave ni un río que se hace cada vez más grande. Una inundación que podría haberse medido en decenas de miles de kilómetros cúbicos de agua liberada durante décadas o incluso solo en unos pocos años. Suficiente para elevar el nivel global del mar en varios metros. Suficiente para verter una lente de agua dulce sobre la superficie salada del Atlántico Norte. Aquí es donde la historia pasa de la geografía de América del Norte a la sala de máquinas del clima del planeta. Para entender por qué eso importa, es necesario pensar en los océanos no como un telón de fondo azul estático, sino como una máquina en movimiento. Los científicos llaman a uno de sus sistemas clave la circulación meridional de vuelco del Atlántico. En términos populares, la cinta transportadora oceánica. El agua cálida y salada fluye hacia el norte desde los trópicos a lo largo de la superficie del Atlántico. Se puede sentir una de sus ramas como la corriente del Golfo, que lleva condiciones cálidas a Europa occidental, que son sorprendentemente suaves para latitudes tan altas. A medida que esta agua viaja hacia el norte se enfría. Cuando el agua se enfría se vuelve más densa. Cuando se vuelve salada se vuelve aún más densa. Finalmente, en las altas latitudes del Atlántico Norte, esta agua fría y salada se vuelve tan densa que se hunde sumergiéndose en las profundidades del océano y fluyendo de regreso hacia el sur como una corriente subterránea fría. Ese hundimiento es crucial. Es como la bomba en un sistema de circulación. Atrae agua cálida hacia el norte, arroja calor a la atmósfera y luego envía agua enfriada de regreso al sur.
para completar el ciclo. Mientras esa bomba funcione, el norte de Europa y la región del Atlántico Norte se mantienen mucho más cálidos de lo que de otro modo serían. Crecen cultivos donde solo por la latitud se esperaría tundra. Pero la bomba tiene una debilidad. Depende de que el agua sea tanto fría como salada. Arrojar un enorme pulso de agua dulce en el Atlántico Norte es como verter un cubo enorme de agua dulce en una sopa densamente salada. La diluyes, la haces más ligera. Si las aguas superficiales se vuelven demasiado dulces, dejan de hundirse con tanta eficacia. Si dejan de hundirse, la cinta transportadora puede debilitarse. En algunas simulaciones de modelos puede colapsar por completo durante siglos. Esto es lo que sugiere la hipótesis del lago Agassiz que sucedió al comienzo del Dryas reciente. El drenaje catastrófico de los lagos glaciares en América del Norte inundó repentinamente el Atlántico Norte con agua dulce. La superficie salada fue cubierta por una capa relativamente dulce que se negaba a hundirse. La circulación de vuelco se tambaleó. El transporte de calor tropical hacia el norte se redujo drásticamente. Elimina esa entrega de calor oceánico y el clima responde rápidamente. Europa y el Atlántico Norte se enfrían primero y con mayor intensidad. El hielo marino se expande. La nieve del invierno persiste más tiempo en la primavera y el verano. Las superficies más brillantes y blancas reflejan más luz solar de regreso al espacio, reforzando el enfriamiento. Las trayectorias de las tormentas cambian. Los patrones de precipitación se reorganizan. En el lapso de 1 o 2 vidas humanas, las regiones que habían estado en un camino agradable para salir de la edad de hielo son empujadas de vuelta hacia condiciones glaciales. Desde un punto de vista físico, esta idea tiene sentido. No requiere fuerzas desconocidas ni física exótica, solo agua, gravedad y la conocida sensibilidad de la circulación oceánica. Los modelos climáticos, cuando se vierten grandes pulsos de agua dulce en el Atlántico Norte, producen de manera confiable grandes enfriamientos regionales que se parecen mucho a un análogo del Dryas reciente. No idéntico, pero lo suficientemente cercano como para argumentar que este es al menos un mecanismo plausible. También hay apoyo geológico. Las antiguas líneas costeras y crestas de playas en el centro de Canadá y el norte de los Estados Unidos trazan los antiguos niveles del lago Agassiz y sus lagos hermanos. Los sedimentos en los valles de los ríos muestran evidencia de enormes inundaciones por desbordamiento. Los núcleos marinos del Atlántico Norte contienen capas que algunos investigadores interpretan como las huellas dactilares de eventos repentinos de adición de agua dulce, cambios en las especies de plancton, cambios en la química del agua, depósitos consistentes con oleadas de icebergs y entradas de agua de deshielo. Tomado en conjunto pinta un cuadro tentador. Un lago gigante, una presa de hielo inestable, una inundación en el Atlántico, la cinta transportadora del océano, tambaleándose el mundo, hundiéndose de nuevo en el frío. Pero como la mayoría de las historias en el paleoclima, cuanto más de cerca miras, más complicado se vuelve. Una complicación es la ruta que realmente tomaron las aguas de la inundación. Las primeras versiones de la hipótesis imaginaban un dramático drenaje hacia el este, a través de la región de los Grandes Lagos y saliendo por el río San Lorenzo hacia el Atlántico Norte. Es una imagen mental satisfactoria, un torrente rugiente que estalla directamente en la misma parte del océano que impulsa la circulación de vuelco. Sin embargo, trabajos posteriores sugirieron que en el momento crítico, la topografía y la configuración del hielo podrían haber favorecido una ruta de escape diferente hacia el norte y el oeste a lo largo de lo que ahora es el sistema del río Mackenzie hacia el océano Ártico, en lugar del Atlántico Norte abierto.
Si la mayor parte del agua se fue por allí, aún llegaría al Atlántico eventualmente, pero de manera más difusa, esparcida por la cuenca ártica y los mares subpolares. Eso no mata necesariamente la idea. Los experimentos con modelos indican que las grandes entradas de agua dulce al Ártico también pueden interrumpir la circulación de vuelco a medida que el hielo marino se expande y el agua dulce se derrama en los mares de Groenlandia y Labrador. Pero complica la historia. Significa que no estás mirando una sola manguera apuntando directamente al corazón de la cinta transportadora, sino una influencia más distribuida y de acción más lenta. El tiempo es otro problema. Para que la historia del Dryas reciente funcione, el pulso principal de agua de deshielo tiene que alinearse muy de cerca con el inicio del enfriamiento, no con siglos de separación, sino esencialmente al mismo paso. La presa se rompe, la inundación se desborda, la circulación cambia, el clima responde. Algunas reconstrucciones muestran caídas importantes en el nivel del lago y grandes descargas de agua dulce. Fue justo hace unos 12.800 años. Otros sitúan los mayores desbordamientos un poco antes o un poco después, o dispersos en periodos más largos de lo que preferiría el cuadro dramático y repentino. También hay preguntas sobre la magnitud. ¿Cuánta agua se necesita realmente para debilitar significativamente la AMOC? Los modelos difieren. Algunos sugieren que se requieren pulsos verdaderamente catastróficos. Otros dicen que un enfriamiento por agua dulce incluso más moderado pero sostenido podría ser suficiente. El registro geológico insinúa múltiples eventos de agua de deshielo durante la deglaciación más amplia, no solo uno. Fueron todos importantes. Fue uno decisivo. O el sistema ya se estaba tambaleando en el borde y el lago Agassiz solo proporcionó el empujón final. Es por eso que en la literatura a menudo se ve un lenguaje cauteloso. La hipótesis del agua de deshielo del lago Agassiz es una explicación principal, no la explicación. Vincula de forma ordenada la geología terrestre, la oceanografía y el clima. Está fundamentada en mecanismos físicos que pueden probarse en modelos. Tiene evidencia de apoyo en tierra y en el mar. Puede explicar por qué el Atlántico Norte y las regiones circundantes fueron golpeados con tanta fuerza y rapidez, pero no cierra el caso por sí sola. Las vías de drenaje aún se debaten. La sincronización precisa entre las inundaciones y el enfriamiento todavía se está refinando. Y algunos aspectos del Dryas reciente, como las señales del hemisferio sur y las rarezas en esa capa de estera negra, no encajan limpiamente en una simple narrativa de agua de deshielo. Así que la hipótesis del lago Agassiz se encuentra en un lugar interesante. Es la explicación de trabajo de la que parten muchos científicos al pensar en el Dryas reciente. Una historia de hielo-agua y un motor oceánico vulnerable. Sin embargo, deja espacio y tal vez incluso demanda espacio para ingredientes adicionales. Y uno de los candidatos más controvertidos para ese ingrediente faltante no proviene de los océanos ni de las capas de hielo en absoluto, sino de arriba de la atmósfera viajando silenciosamente a través del espacio. Comenzó como lo hacen muchos argumentos científicos con una molestia. A principios de la década de 2000, los investigadores que estudiaban el Dryas reciente seguían tropezando con detalles que no encajaban del todo en la historia del agua de deshielo. Una extraña capa oscura de suelo y sedimento, a veces de solo unos centímetros de grosor, que aparecía en sitios de toda América del Norte, y más allá todos datando de aproximadamente el mismo momento en que comenzó el enfriamiento. Los niveles de carbón vegetal aumentaban drásticamente como si vastos paisajes se hubieran quemado. Extrañas firmas químicas que insinuaban algo fuera de lo común. En 2007, un grupo liderado por el físico Richard Firestone sugirió una solución dramática. Propusieron que hace unos 12
800 años justo cuando el mundo estaba saliendo de la edad de hielo, la Tierra fue golpeada no por un solo objeto masivo como el asteroide asesino de dinosaurios, sino por un cometa fragmentado o un enjambre de escombros espaciales. Los impactos o explosiones de aire en lo alto de la atmósfera argumentaron ocurrieron principalmente sobre la capa de hielo, Laurentino y las regiones adyacentes. Lo llamaron la hipótesis del impacto del Dryas reciente. En su imagen funciona así. Muy por encima del planeta, un cometa que ha estado orbitando silenciosamente el Sol durante millones de años se desvía hacia un camino fatal. A medida que se acerca a la Tierra, las tensiones de marea y térmicas lo agrietan en pedazos. En lugar de formar un solo cráter por el golpe, se obtiene un patrón de fuego de escopeta desde el cielo. Algunos fragmentos chocan directamente contra el hielo. Otros explotan como ráfagas de aire, como el evento de Tunguska de 1908 en Siberia, pero a una escala mucho mayor. Cada explosión libera energía comparable a la de muchas armas nucleares, vaporizando instantáneamente el hielo y la roca, incendiando bosques y arrojando escombros a la atmósfera superior. Según Firestone y sus colegas, las huellas de esta catástrofe se conservan en una delgada capa límite, lo que llamaron el límite del Dryas reciente, encontrada en núcleos y excavaciones en múltiples continentes. En esa capa informaron de un conjunto de materiales exóticos, nanodiamantes, cristales tan pequeños que se miden en 1000 millonésimas de metro. En la Tierra, a menudo, se forman bajo presiones y temperaturas extremas, como las producidas en impactos poderosos. En la capa límite, los investigadores afirman encontrarlos en concentraciones mucho más altas que en los sedimentos de arriba y de abajo. Microesférulas magnéticas diminutas, cuentas metálicas vidriosas ricas en hierro y otros metales. Estas pueden crearse cuando la roca y el suelo se funden repentinamente y luego se enfrían rápidamente. Exactamente lo que se esperaría de las gotas fundidas arrojadas desde una explosión ardiente en la atmósfera o en el suelo. Vidrio fundido de alta temperatura, trozos de material vidrioso que parecen haberse formado a temperaturas muy por encima de las alcanzadas en incendios forestales normales o erupciones volcánicas. Algunas muestras muestran signos de haberse derretido y vuelto a solidificar tan rápidamente que las burbujas quedaron congeladas en su lugar como instantáneas de rocas que se habían vuelto líquidas brevemente. Concentraciones elevadas de iridio y platino, elementos que son más comunes en los meteoritos que en la corteza terrestre. En sitios de América del Norte, Europa y el Medio Oriente, algunos equipos informaron picos de estos metales justo en el límite del Dryas reciente, que recuerdan a una escala mucho menor la capa global de iridio, que marca el impacto del asteroide que terminó con la era de los dinosaurios. Puesto en conjunto, el equipo de Firestone argumentó que estas características apuntaban a un origen cósmico. Demasiada química de metales raros de alta temperatura y alta energía, apareciendo todo a la vez para ser una coincidencia. Si tenían razón, las implicaciones para el clima serían enormes. Un impacto o una serie de ráfagas de aire sobre una capa de hielo no solo cicatriza la superficie, vaporiza el hielo, derrite enormes volúmenes de él casi instantáneamente y eleva polvo, hollín y vapor de agua a la atmósfera. Los bosques y pastizales en la zona de explosión se encienden alimentando incendios forestales a escala continental. El humo y las cenizas se extienden por el hemisferio norte, atenuando la luz solar y enfriando la superficie. Esta es la idea del invierno de impacto: polvo y aerosoles bloqueando la radiación solar entrante, haciendo caer las temperaturas incluso en lugares no tocados por la explosión directa. Para el asteroide asesino de dinosaurios,
esto habría sido una catástrofe planetaria. Para un cometa fragmentado y más pequeño, el efecto podría ser más regional y de vida más corta, pero aún lo suficientemente severo como para alterar sistemas climáticos que ya estaban delicadamente equilibrados. En el escenario del Dryas reciente, el invierno de impacto y la capa de hielo están vinculados. Vastas cantidades de agua de deshielo creadas repentinamente por la energía liberada sobre el Laurentino correrían hacia el océano. Las plataformas de hielo podrían desprenderse catastróficamente. Los sistemas de drenaje podrían reorganizarse en días o semanas, no en siglos. En esta visión, el evento cósmico no reemplaza la hipótesis del agua de deshielo. La sobrealimenta. Las mismas inundaciones que podrían debilitar la cinta transportadora del océano podrían ser desencadenadas no solo por el calentamiento lento y las represas de hielo inestables, sino por explosiones literales en el cielo. El clima que ya se tambaleaba cuando terminó la edad de hielo recibe una serie de impactos rápidos: fuego, oscuridad, inundaciones, luego una circulación oceánica reconfigurada. El resultado, la caída del Dryas reciente en el frío. Es una narrativa dramática, y para algunos ese es tanto su atractivo como su problema. Desde el principio, la hipótesis del impacto del Dryas reciente ha sido controvertida. Algunos investigadores encontraron rápidamente señales similares: nanodiamantes, microesférulas, vidrio rugoso de alta temperatura en sus propias muestras de los sitios de la capa límite. Otros miraron y no encontraron nada inusual en absoluto. Surgieron desacuerdos sobre los métodos: cómo se identifica exactamente un nanodiamante bajo un microscopio electrónico, cómo se distingue una esférula de proyectil de los productos de incendios comunes, volcanes o incluso de la contaminación industrial moderna. ¿Podrían los metales raros provenir de fuentes más mundanas como la ceniza volcánica o el polvo de larga distancia? ¿Podrían algunas de las anomalías reportadas deberse a la contaminación en el laboratorio o a una mala interpretación de las fases minerales? Debajo de los argumentos técnicos yacía una tensión más profunda. Afirmaciones extraordinarias como un enjambre de cometas, ayudando a restablecer el clima del planeta, requieren evidencia verdaderamente robusta. Para el evento de extinción de los dinosaurios, el caso se basa en múltiples líneas independientes que todas convergen. Un enorme pico de iridio distribuido globalmente, cuarzo chocado, tectitas depósitos de tsunamis y de manera crítica. Un solo cráter masivo con la edad y el tamaño justos. Chicxulub. Para el Dryas reciente, la imagen ha permanecido más borrosa. Algunos estudios informan picos claros en platino y otros materiales asociados a impactos justo en el inicio del enfriamiento. Otros toman muestras cerca y no encuentran tales picos. Los informes de nanodiamantes son cuestionados y reanalizados con algunos laboratorios, replicando hallazgos anteriores y otros fracasando en hacerlo. Con el tiempo, la literatura se ha convertido en un mosaico de apoyo, refutación, confirmación parcial e interpretaciones revisadas. Luego, en 2018, un descubrimiento en Groenlandia echó nuevo combustible al debate. Bajo el borde de la capa de hielo, los estudios de radar revelaron una depresión circular de aproximadamente 31 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para contar como un verdadero gigante entre los cráteres. Fue nombrado Hiawatha. En los mapas del lecho rocoso de Groenlandia, Hiawatha se parece inquietantemente al tipo de cicatriz que dejaría un impacto bajo una capa de hielo. Algunos de los sedimentos aguas abajo muestran indicios de materiales relacionados con el impacto. Por un momento parecía como si la hipótesis del Dryas reciente pudiera haber encontrado su Chicxulub
Un gran cráter en el hemisferio norte, aproximadamente en la región correcta. Pero la pregunta clave es el tiempo. Datar una estructura enterrada bajo más de 1 kilómetro de hielo no es sencillo. Las primeras estimaciones para la edad de Hiawatha oscilan desde quizás tan joven como 12.000 años hasta tan antiguo como varios millones. Trabajos posteriores han tendido a hacerlo más antiguo, sugiriendo que puede preceder al Dryas reciente por cientos de miles o incluso millones de años. Si eso es correcto, Hiawatha no puede ser la prueba irrefutable de un impacto de hace 12.800 años. Podría representar una catástrofe anterior no relacionada. Su huella preservada bajo el hielo de Groenlandia mientras el resto de los cráteres del mundo se erosionaron. O su edad aún podría refinarse en el futuro. Por ahora ronda el borde de la historia. Intrigante pero sin resolver. La hipótesis de impacto más amplia comparte ese estado liminal. Se niega a desaparecer. Demasiados datos insinúan algo inusual en esa delgada capa límite, pero también se niega a establecerse en una imagen de consenso clara. Por cada artículo que fortalece el caso de un desencadenante cósmico, otro lo complica ofreciendo explicaciones terrestres o cuestionando la confiabilidad de las firmas. Fuera de los debates técnicos, sin embargo, la idea ha tenido una poderosa resonancia cultural. Una repentina lluvia de fuego, inundaciones desatadas por el hielo colapsando. Oscuridad en el cielo frío, regresando de la noche a la mañana, animales muriendo, comunidades humanas dispersadas. Es difícil no escuchar ecos de esto en las historias más antiguas que cuenta la gente. Los mitos de inundaciones se repiten en tradiciones desde Mesopotamia hasta las Américas, desde la India hasta el Pacífico. Historias de serpientes de fuego en el cielo de estrellas que cayeron y quemaron el mundo de una era anterior, terminada por agua, frío y oscuridad. Ninguna de estas historias por sí sola prueba nada sobre cometas o el clima. Las tradiciones orales se transforman con el tiempo, toman prestado unas de otras, colocan metáfora sobre metáfora. Sin embargo, hay algo inquietante en la alineación. Un retorno geológicamente repentino a condiciones casi glaciares, junto con evidencia, por muy disputada que sea, de un posible fuego del cielo en el mismo momento, y un paisaje de memoria humana espeso de leyendas de catástrofe al final de una era. Al final, la hipótesis del impacto del Dryas reciente se sitúa junto a la historia del lago Agassiz, no como un reemplazo, sino como un posible giro adicional. Tal vez el sistema climático fue empujado solo por el agua. Tal vez fue sacudido por el hielo y el océano, y un pulso coincidente de escombros cósmicos. Tal vez la capa oscura marca los incendios provocados por cazadores humanos y un paisaje que se secaba no por cometas explotando. La evidencia todavía se está examinando grano por grano, bajo los microscopios y en los espectrómetros de masas. Mientras ese trabajo continúa, el Dryas reciente sigue siendo lo que siempre ha sido, un rompecabezas con piezas faltantes. Podemos ver la repentina caída de la temperatura. Podemos rastrear los océanos reorganizados y el hielo en retroceso, pero la combinación precisa de desencadenantes, la receta exacta que hizo que el mundo volviera de golpe al frío, sigue siendo incierta. Lo que está claro es que las consecuencias fueron mucho más allá de los gráficos climáticos y las capas de sedimentos. El enfriamiento reformó los ecosistemas, puso fin al reinado de algunos de los animales más grandes que la Tierra haya conocido y obligó a las culturas humanas a adaptarse a un mundo que había cambiado casi de la noche a la mañana. Para ver esas consecuencias tienes que adentrarte en un paisaje que ya no existe entre animales, que ahora sobreviven solo en huesos e historias. Lo primero que notarías es el sonido. Antes del Dryas reciente, la América del Norte de finales de la Edad de Hielo no era una tundra silenciosa y pinos dispersos.
Era viento fuerte sobre los pastizales cascos, atronando colmillos rompiendo el hielo. El bajo estruendo de manadas tan grandes que parecían arrastrar el horizonte con ellas. Entra en ese mundo en tu mente. En las llanuras las manadas de mamuts arrastran los pies y pastan. Parientes lanudos de los elefantes, sus colmillos curvándose como gigantescas guadañas de marfil. En los bosques más húmedos, los mastodontes se mueven más lentamente ramoneando ramas y cortezas, derribando árboles jóvenes, como si no fueran nada. A través del campo abierto, bandas de caballos y camellos americanos se abren paso entre parches de nieve y hierba. Sí, camellos y caballos nativos de las Américas antes de que desaparecieran y luego fueran reintroducidos por los humanos. A lo largo de los valles, de los ríos, el suelo tiembla bajo el peso de los perezosos terrestres gigantes, algunos tan altos como una casa pequeña, cuando se levantan cubiertos de un espeso pelaje, con garras como hoces colgando de las enormes patas delanteras. En las sombras, los depredadores los rastrean. Felinos dientes de sable con caninos más largos que tu mano, observando y esperando un objetivo débil o incauto. Manadas de lobos gigantes más pesados y poderosos que los lobos modernos, acercándose a los bordes de las manadas. Leones americanos, osos de cara corta y otros carnívoros comparten una tregua incómoda en los cadáveres, probando los límites de cada uno con gruñidos y fintas. No era solo América del Norte. América del Sur tenía su propio elenco de gigantes enormes perezosos gonfotéridos, parecidos a elefantes gliptodontes acorazados como tanques vivientes. Eurasia todavía albergaba rinocerontes lanudos, mamuts europeos y enormes bisontes esteparios. Australia había perdido hacía mucho tiempo a sus animales más grandes, pero en la mayoría de los demás continentes, el mundo de los grandes mamíferos todavía estaba muy vivo. Luego, en un momento geológicamente breve, ese sonido comenzó a desvanecerse. Al final del Dryas reciente, la megafauna de América del Norte había sido destripada. Aproximadamente 35 géneros, categorías enteras de grandes mamíferos desaparecieron. No solo unas pocas especies aquí y allá, sino ramas enteras del árbol genealógico ecológico. Mamuts, mastodontes perezosos terrestres, gigantes, leones, americanos, osos de cara corta, felinos, dientes de sable, los caballos y camellos nativos, los castores masivos y los gliptodontes parecidos a armadillos desaparecidos. América del Sur también perdió a muchos de sus gigantes. Europa y Asia vieron menos extinciones totales, pero aún así significativas. Rinocerontes lanudos, elefantes de colmillos rectos, algunos linajes de grandes ciervos y bisontes. África, curiosamente, conservó la mayor parte de sus grandes animales, aunque las poblaciones se desplazaron y los rangos se contrajeron. En el papel, esos son solo nombres. En el paisaje, eran formas de vida enteras borradas. El momento de esta mortandad se ha convertido en uno de los misterios centrales que rodean al Dryas reciente. Las fechas de radiocarbono en huesos, estiércol, hongos y sitios de matanza pintan un cuadro sugerente. Muchos de estos animales estaban presentes y abundantes cuando terminó el último máximo glacial. Algunos muestran signos de declive gradual a medida que los climas se calentaban y los hábitats cambiaban. Pero la agrupación real, el punto donde la desaparición se convierte en un acantilado, en lugar de una pendiente, se alinea inquietantemente con el inicio del enfriamiento del Dryas reciente, hace unos 12.800 años. No todas las especies desaparecen exactamente en el mismo momento. Algunas resisten en focos aislados durante siglos o incluso un milenio. Otras pueden haber estado ya estresadas, pero cuando te alejas, las extinciones
forman una banda en el tiempo, enmarcando la abrupta reversión climática. Ahí es donde comienzan los argumentos. ¿Por qué desaparecieron tantos grandes mamíferos justo cuando el mundo se tambaleaba de vuelta al frío? Un bando señala el clima. La megafauna suelen ser especialistas. Evolucionaron bajo ciertas condiciones, mezclas particulares de vegetación, cobertura de nieve, estacionalidad. La transición fuera de la edad de hielo no fue una rampa suave, fue una serie de pasos y tambaleos bruscos. Los bosques avanzaron, retrocedieron y se reorganizaron. Los pastizales se desplazaron hacia el norte. Los humedales se secaron o se inundaron. Una repentina ola de frío del Dryas reciente podría haber fragmentado hábitats ya estresados, rompiendo rutas de migración, cortando el forraje de invierno, empujando al límite a poblaciones que ya estaban cerca de su límite. Desde este ángulo, la extinción es el eco biológico de un latigazo climático. Demasiado cambio, demasiado rápido para criaturas cuyas historias de vida se miden en décadas. Otro bando enfatiza a un recién llegado diferente a la escena: nosotros. Para cuando llegó el Dryas reciente, los humanos se habían extendido por las Américas. Una cultura arqueológica particular llamada Clovis, en honor a un sitio en Nuevo México, dejó atrás distintivas puntas de lanza de piedra, acanaladas elegantes claramente diseñadas para ser enmangadas en ejes de madera y lanzadas o empujadas con una eficiencia mortal. Estas herramientas aparecen a través de vastas extensiones de América del Norte en una ventana de tiempo relativamente estrecha. La hipótesis de la guerra relámpago o matanza excesiva argumenta que no fue el clima lo que acabó con la megafauna, sino los cazadores humanos. En esta imagen, bandas pequeñas pero altamente eficientes de personas armadas con proyectiles avanzados y estrategias coordinadas se movieron hacia ecosistemas ingenuos, donde los grandes animales no tenían experiencia evolutiva con tales depredadores. La presión de caza, incluso en niveles modestos, podría haber reducido rápidamente las poblaciones que se reproducen lentamente, especialmente animales como mamuts y mastodontes, que tardan muchos años en madurar y tienen pocas crías. Durante unos pocos siglos, esta línea de pensamiento sostiene que los gigantes simplemente fueron comidos hasta la extinción, pero la evidencia es desordenada. Tenemos claros sitios de matanza de Clovis con huesos de mamut y mastodonte perforados o asociados con puntas de lanza. Tenemos marcas de cortes y restos descuartizados. Al mismo tiempo, para muchas especies extintas como los perezosos terrestres gigantes o algunos de los carnívoros, la evidencia directa de caza es escasa o ausente. Las reconstrucciones climáticas muestran un estrés ambiental real, a veces extremo. Es difícil decir que una sola fuerza hizo todo el trabajo. Por lo tanto, ha tomado forma una tercera visión más matizada, una combinación. El cambio climático altera la vegetación y reduce la capacidad de carga. Las poblaciones se reducen y se fragmentan en este sistema vulnerable. Los humanos llegan. Incluso la caza de bajo nivel aplicada a manadas ya estresadas puede inclinar la balanza. Las enfermedades, quizás moviéndose junto con los humanos o sus perros, también podrían haber jugado un papel. Bajo este modelo de presión combinada, la megafauna vivía al límite y el Dryas reciente pudo haber sido el último empujón. Ahora agregue un posible cuarto elemento. Si alguna versión de la hipótesis del impacto es correcta, entonces el fuego del cielo también se convierte en parte de la historia. No necesariamente la causa principal, sino otro factor de estrés. Incendios forestales generalizados, pérdida repentina de hábitat, agua contaminada, una cortina de ceniza sobre las tierras de pastoreo, clima humanos y tal vez escombros cósmicos, todos intersectándose en la misma estrecha ventana de tiempo.
Cualquiera que sea el cóctel exacto de causas, una cosa se destaca. Justo cuando la megafauna desaparece, la cultura Clovis también lo hace. En el límite del Dryas reciente, esas puntas estriadas clásicas y el conjunto de herramientas más amplio asociado con ellas desaparecen del registro arqueológico. Son reemplazados por un mosaico de tradiciones regionales Folsom Dalton y otros, con diferentes estilos de punta de lanza, diferentes estrategias de caza y tal vez sociales. Esto no significa que la gente desapareció. Lo más probable es que signifique que su mundo lo hizo. Si toda tu forma de vida se basa en acechar mamuts en llanuras abiertas, una pérdida repentina de mamuts es una crisis existencial. Las estrategias de caza deben cambiar. Los territorios cambian. Las redes comerciales y las alianzas sociales se reorganizan. En cierto sentido, la extinción de los gigantes forzó una extinción y renacimiento cultural. El fin de Clovis y el surgimiento de nuevos grupos es el reflejo humano de una agitación ecológica más profunda. Y esa agitación no se detuvo en la lista de especies. Reescribió la tierra misma. Los grandes herbívoros son ingenieros de ecosistemas. Los mamuts y los bisontes pisotean los árboles jóvenes manteniendo a raya los bosques y manteniendo los pastizales abiertos. Los perezosos terrestres arrancan ramas y arrancan arbustos de raíz. Sus patrones de pastoreo y ramoneo configuran dónde pueden dominar los pastos, dónde pueden arraigarse los árboles, dónde los humedales se expanden o se contraen, quítalos y los bucles de retroalimentación cambian. Con menos grandes herbívoros, muchas regiones ven cómo los bosques avanzan hacia antiguos pastizales y matorrales. Una vegetación más densa significa diferentes regímenes de incendios menos frecuentes, pero a veces más intensos cuando se acumulan los combustibles. La composición del suelo cambia a medida que disminuye el aporte de estiércol, a medida que disminuye el pisoteo, a medida que diferentes plantas toman el control. Los ríos responden a nuevos patrones de erosión y estabilización de raíces. Las aves, los insectos y los mamíferos más pequeños se adaptan, algunos prosperando en el nuevo mosaico, otros desvaneciéndose con el viejo. A lo largo de los siglos, lo que había sido un paisaje parecido a un parque intermitentemente pastoreado, se vuelve más espeso, más cerrado, más familiar a nuestros ojos modernos. El trabajo fantasma de los gigantes desaparece lentamente. Y debajo de todo esto, yace una pregunta más profunda e inquietante. Estos animales no eran recién llegados frágiles. Los mamuts y sus parientes habían sobrevivido a múltiples ciclos glaciales, habían soportado los avances y retrocesos del hielo, las oscilaciones de temperatura y lluvia, los cambios en las costas y la vegetación cambiante durante cientos de miles de años. Algo en esta transición fue diferente. Fue simplemente la velocidad de los cambios al final de la última edad de hielo. Fue la presión adicional de un nuevo tipo de depredador, uno que podía coordinar, planificar y empuñar armas con punta de piedra desde la distancia. Fue como algunos sugieren una convergencia rara y desafortunada de estrés climático, expansión humana y tal vez incluso extraterrestre, perturbación. Todavía no tenemos una respuesta final. Los huesos cuentan parte de la historia, los sedimentos otra, las herramientas de piedra una tercera. Unirlos es como reconstruir una sinfonía desaparecida a partir de un puñado de notas. Lo que podemos decir es que cuando comenzó el Dryas reciente América del Norte, todavía resonaba con pasos de mamut y rugidos de dientes de sable. Cuando terminó esos sonidos, se habían ido reemplazados por bosques más silenciosos y animales más pequeños y por sociedades humanas que se abrían camino a través de un mundo donde los viejos gigantes ahora eran solo recuerdos. Esos recuerdos y el impacto de esa pérdida
darían forma al próximo capítulo. Cómo los humanos supervivientes se adaptaron, experimentaron y en unos pocos lugares comenzaron a construir las primeras estructuras monumentales del mundo post-megafauna. Cuando los grandes animales se quedaron callados, los humanos no lo hicieron. No podían. El silencio para ellos habría significado la extinción. En las llanuras de América del Norte, las personas que llamamos Clovis alguna vez habían vivido en un mundo sintonizado con los ritmos de los mamuts. Sus herramientas, sus historias, sus migraciones, sus lazos sociales, todo estaba envuelto en seguir manadas, predecir sus movimientos, convertir marfil y hueso y piel en refugio, ropa y estatus. Luego, justo en el límite del Dryas reciente, los mamuts disminuyen, luego desaparecen. Y casi al mismo tiempo también lo hacen los artefactos clásicos de Clovis. Los arqueólogos notaron esto como una ruptura abrupta en el suelo. Debajo de cierta capa, puntas acanaladas, comercio a larga distancia de piedra de alta calidad, sitios de matanza de caza mayor. Por encima de ella, diferentes formas, diferentes estrategias de caza, diferentes sitios. No una cultura única y unificada que cubre la mitad de un continente, sino una colcha de retazos. Folsom, aquí Dalton, allá, una docena de tradiciones locales, adaptadas a presas más pequeñas y entornos más variados. No parece conquista, parece improvisación. Si tus abuelos crecieron en un mundo donde un solo mamut podía alimentar a una banda durante semanas, y llegas a la mayoría de edad en un mundo de ciervos, conejos y peces, no solo estás aprendiendo nuevas habilidades, estás viviendo en un universo mental diferente. El prestigio del cazador de mamuts da paso a otra cosa. El rastreador de antílopes veloces, el trampero experto, la persona que sabe qué plantas se pueden comer cuando la nieve se queda demasiado tiempo. Clovis entonces es menos un pueblo desaparecido que una piel mudada. El Dryas reciente arranca el viejo andamiaje ecológico y las culturas humanas en el continente se reconfiguran para adaptarse a un paisaje más silencioso y fragmentado. Al otro lado del océano, en las colinas y valles del Mediterráneo oriental, otro experimento en la vida humana está en marcha cuando vuelve el frío. Los natufienses, en lo que hoy es Israel, Jordania, Líbano y Siria, son algunas de las primeras personas que conocemos que parecen haber intentado algo parecido a la vida sedentaria antes de la agricultura. Antes del Dryas reciente se agrupan en aldeas construidas de piedra, algunas ocupadas durante generaciones. Cosechan cereales silvestres ancestros del trigo y la cebada que crecen espesos en el